NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Uno de los regalos que debemos a Juan Pablo II, si es que los regalos se deben, porque en realidad los regalos se dan y para siempre, y para hacernos más felices, más plenos, para entender lo que es la maravilla de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. Así han sido los regalos de Juan Pablo II a todos nosotros. María José, ¿cuántos regalos nos ha hecho Juan Pablo II en su vida? Pues la verdad es que muchísimos. El primero, su ejemplo de donación de su vida entera a Dios, pero a Dios y también a nosotros. Y ese es el regalo más importante. Y luego otros muchos, como uno del que vamos a hablar hoy, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un librito que tenemos, bueno, librote. Claro, o sea, es un librito cuando está en papel Biblia, sí, algunas personas lo tienen como más pequeñito, sí, en formato pequeño. A mí me gusta tenerlo con letra grande y así, de este tamaño, para poderlo manejar, subrayar. O sea, leerlo es como trabajarlo también, dialogar con el mismo libro. Eso nos decía Juan Pablo II y eso también nos recomendaba pues después, ¿no? Benedicto XVI, que el catecismo es un instrumento de trabajo y de hecho nos recomendaba que nos reuniéramos en grupos de oración para poderlo comentar y profundizar en cada punto del catecismo, porque al final en este libro está condensada toda la doctrina, todo lo que un cristiano, un católico debe conocer, debe saber, debe creer y debe intentar por lo menos vivir. Claro que sí, y debe rezar. Acuérdate las 4 partes de cuando éramos pequeños el catecismo, ¿no? Y es así está pensado, ¿eh? Exacto. Lo que debemos creer, lo que debemos rezar, lo que debemos celebrar, lo que debemos vivir, los mandamientos. Es muy bonito porque el tener el catecismo tiene una parte consoladora para pues muchos católicos, ¿no? Que sufren cuando ven que pues sacerdotes de sus parroquias, incluso algunos obispos, pues a veces dicen cosas contradictorias unos con otros y, bueno, pues el fiel de a pie muchas veces sufre, ¿no? Porque dice, bueno, mi párroco me está diciendo esto, pero es que luego me voy a otra parroquia o me voy a confesar a otro lugar y resulta que el sacerdote me dice una cosa distinta y es así. Esto es pues un motivo de sufrimiento y un motivo de escándalo muchas veces para los fieles. Entonces es consolador que tenemos un documento fiable donde está explicada la doctrina de la Iglesia. Entonces no es la opinión de este párroco, la opinión del otro. No, es que podemos acudir, porque el catecismo va por puntos y habla de toda la doctrina. Es la base firme, segura, en la que estamos de acuerdo todos, porque es nuestra Santa Fe Católica. Bueno, fue un equipo y lo explica muy bien Juan Pablo II. Cuéntanos en qué año se publicó y sabes que fue también, como él lo consideraba un deber, porque fue en un aniversario del Concilio Vaticano II, en el que él había participado de la primera a la última sesión. Totalmente. Y que él lo consideraba como un deber, porque acuérdate que al final no habíamos nacido, pero bueno, yo sí, yo había nacido cuando el Vaticano... Estás dando pistas para el que sepa sacar cuentas. No me preocupa para nada. Sí, cuando la Revolución Francesa, más o menos. Exacto. No, en serio. Durante el concilio ya se prometió, se vislumbró la necesidad de preparar un documento que fuera universal, o sea, que igual que habíamos tenido el catecismo romano, el catecismo de Trento, que es la misma fe, no es que ahora haya cambiado, pero ahora
¿Qué novedades podríamos decir que aporta este nuevo catecismo? Pues es una novedad en la forma de explicar las cosas, Claro. pero en la doctrina es exactamente igual, porque la doctrina no ha cambiado, es la forma de expresarla. Y luego Y- también hay temas nuevos que a lo Claro que mejor no. hace 10 siglos pues no se conocen. No se contemplaban. Claro. Y claro, este catecismo fue fruto de un trabajo ingente Eso de es. muchos obispos capitaneados por el cardenal Ratzinger. Fueron 6 años De trabajo intenso. 6 años de trabajo intenso de los obispos que participaron, pero también de muchísimas consultas a expertos pues de cada uno de los temas, también la participación de los obispos, porque la redacción del catecismo, como tú decías, ya se había pedido, pero la petición como más oficial fue en el Sínodo de los Obispos en el año 85-86, que le pidieron al Papa Juan Pablo II que, pues eso, ¿no?, para preservar la unidad de la Iglesia existiera este documento. Pero claro, imagínate pues el trabajo, ¿no?, de estos 6 años para condensar toda la doctrina en este catecismo. Y además con la oposición de algunos que pensaban que justamente el formular un catecismo donde se dieran claramente todos los puntos de la doctrina iba a ser hiriente para algunos porque no iba a permitir el diálogo. Y ¿Qué error más grande? Benedicto XVI contestó que cuando le preguntaron, ¿no?, a él, hablando de cómo había sido la redacción del catecismo, él dijo que había sido casi un milagro, fíjate, para que él lo diga, de lo difícil, o sea, del trabajo que había sido, que él consideraba que era casi como milagroso que se hubiera podido elaborar, pero qué duda cabe que el Espíritu Santo presente en su Iglesia, y precisamente Totalmente. contra la confusión de Babel, pues está la claridad de ideas, ¿no? Totalmente. Entonces, para eso está el Espíritu Santo, para darnos luz y darnos unidad. Y entonces aquí está este maravilloso catecismo de la Iglesia Católica. Yo al principio lo leí, me acuerdo, vamos, es que me encantó, pero no lo leí desde el principio, entonces se me hacía más pesado, pero creo que lo mejor es leerlo, no sé cómo lo lees tú, por temas. Es decir, claro, si en un momento, ¿no?, consultar el tema que, pues, del que tienes dudas o del que te interesa. Y realmente Juan Pablo II, es que no quiero, o sea, quiero decir sus palabras exactas, porque él mismo nos dijo que a veces ante un documento así tenemos miedo, o sea, miedo en el sentido de... Bueno, alguien lo tendrá, yo No, tengo seguridad. No, miedo en el sentido de cómo voy a entender yo Ay, algo sí, que sí. se han reunido Entonces, tengo que obispos entender durante todo 6 esto. años Sí. A preparar algo, vamos, yo ni la primera línea. Claro, te parece que va a ser muy que va a ser denso, muy denso, complicado. muy difícil. Y justo Juan Pablo II nos dice que es para todos, o sea, para todas las personas. Bueno, primero, obviamente, el Papa, cuando presentó el catecismo, dio gracias a estos obispos, especialmente al cardenal Ratzinger, pero dijo: yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial y una regla segura Totalmente. para la enseñanza de la fe, lo que estábamos diciendo. Y dijo que, aparte de agradecer, todo, que era para todos, o sea, que era, no sé dónde están aquí las palabras exactas, pero que era absolutamente para todos los cristianos. Y claro, el cardenal Ratzinger, a mí la respuesta es buenísima, porque es que, o sea, es de sentido común cuando le decían esto, ¿no? Cuando le proponían... le decían, no, es que claro, si nosotros hablamos de los dogmas así tan categóricamente, entonces hay personas que se van a sentir excluidas. Y él dijo, bueno, pues que cuando tenemos que dialogar con alguien, tenemos que saber de qué dialogamos, claro, si ni nosotros sabemos dicho, claro, de qué tenemos que dialogar. Entonces, cuando nosotros tengamos claro, digamos, cuál es nuestra postura, sobre eso podremos empezar a dialogar. Y además con una idea muy bonita, que es que el Catecismo de la Iglesia Católica nos muestra la doctrina, da unas pautas también de cómo evangelizar, pero deja mucho campo libre en el sentido de que luego, no que la doctrina sea, digamos, en cada cultura sea diferente, pero sí la forma de evangelizar. O sea, cada cultura necesita ser evangelizada de una forma distinta, claro, y hay que salvar de cada cultura lo que es bueno y es salvable, que probablemente es mucho. Sí. Y esto también es algo por lo que Juan Pablo II abogó
y luchó por decir, decía él una frase, leía ayer una frase muy bonita que decía, mirar con simpatía todas las culturas, que me pareció una frase, es decir, mirarlas sin prejuicios y decir, oye, todas las culturas van a tener algo que es bueno, algo que es salvable. Claro que sí, algo que vas a rescatar, yo qué sé, pues, por ejemplo, las culturas orientales, China y tal, el respeto a los antepasados, ¿no? Pues una cosa fantástica. Entonces, sobre esto, pero apartar, clarificar y apartar lo que sea erróneo, lo que no sea compatible con la fe católica, con la buena nueva de Jesucristo, porque qué duda cabe que cuando todavía no estaba la plenitud de la revelación, pues había tanteos, pero había partes de error y partes de verdad. Qué bueno es saber, como también él lo explicó en otras encíclicas, cuál es la verdad de nuestra fe. O sea, en la verdad descansamos todos. ¿Tú conoces a alguien que le gusta que le engañen? Claro que no. Y los mentirosos tampoco, ¿verdad? Tampoco. Y él lo dice, es que él dice que responde este catecismo al ansia que tiene el hombre de conocer la verdad y de conocer la respuesta a las preguntas que todos los hombres de todos los tiempos se han hecho, que al final son las preguntas como más profundas, ¿no? Claro. De quién soy yo, por qué estoy aquí, a dónde voy, qué es el amor, cómo puedo ser feliz. ¿Por qué existe el dolor, la muerte, el mal? Son preguntas universales. Pero esto de la cultura me parece muy bonito decirlo porque tanto se ha acusado a la Iglesia Católica de... Hay mucha acusación a la Iglesia Católica de es tan, ¿no?, fácil acusar. Hay claro. Gente que hay deportes que pues, para todo el mundo, entonces es un deporte muy fácil. En absoluto es así, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Yo recuerdo hace ya pues 30 años o más, ¿no? Cuando estuve en Perú, pues esos catecismos en quechua, esos cancioneros en quechua, pues la forma de vestir de las mujeres cuando iban a la iglesia. Y yo no tengo ninguna sensación de que nadie estuviera, ¿cómo se dice? Como imponiendo absolutamente nada, ni en cuanto a la lengua, ni en cuanto a la forma. Ni en cuanto a nada, ¿no? Al revés, más bien los misioneros que estaban ahí aprendiendo quechua para poder servir mejor. Sí, se manejaba, yo me acuerdo, ¿te acuerdas? El catecismo chiquitito en castellano y quechua, ¿no? Entonces, pues uno iba bandeándose así. Pero que igual que hay este ejemplo, pues habrá otros ejemplos. Entonces, lo importante es la unidad en la doctrina, la forma de evangelizar, pues obviamente, también en cuanto a los temas. Hay temas que hay lugares donde es muy importante incidir en ellos, y hay lugares donde no. Obviamente, a lo mejor, pues en países africanos donde se practica la poligamia como algo normal, pues habrá que incidir muchísimo. Sabes que está muy bien este ejemplo que pone sobre el hecho del matrimonio bueno, no sé cómo es la palabra, pero vamos, que casarse con... Esto nos lo tendría que decir algún especialista de este lenguaje. Entonces, monogámico. Esto lo hizo Benedicto XVI con una valentía impresionante al visitar un país africano, y fue muy bonito porque le habían, para que veamos el bien que hace estar basado en la fe y tener claras las ideas, como los apóstoles. Claro. O sea, no es que estuvieran... Ay, ¿será así? O no, porque entonces ya no tienes ninguna fuerza. Claro. Además, no te estás inventando nada. O sea, son los 10 mandamientos dados por Dios, refrendados por nuestro Señor Jesucristo, los sacramentos. Y Benedicto XVI le habían advertido, no recuerdo ahora en qué país fue, de África, los organizadores de la visita, mire, no toque este tema, por favor, de la poligamia, porque aquí se le van a poner en contra, porque aquí todo el mundo tiene varias mujeres, o sea, la mayoría y tal. Y bueno, pues le faltó tiempo para hablar. Claro, pero él ya estaba preparado y lo hizo con la maestría, la inteligencia, la finura, la psicología, el tacto de siempre, ¿no? Pero sí, es que yo creo, María José, si precisamente para creer en Jesucristo necesitamos que nos digan la verdad, si nos la esconden, ¿a qué le puedo decir? Yo sí me adhiero, creo, si no me lo están diciendo claro. O sea, absolutamente, aparte... Otra cosa, bueno, el que no estuviera preparado, pues todavía le protestaría, y luego ya unos años después a lo mejor dirá, es la verdad.
Claro, ¿no? Y además que no puede ser un freno la protesta de algunos, pues obviamente Dios tiene un momento para tocar el corazón de cada uno y a lo mejor algo que el Papa dice, algo que ha quedado escrito en el catecismo, pues hay personas que en ese momento, porque no pueden, porque viven mal, por su educación, por lo que sea, no pueden aceptarlas, pero bueno, eso no nos quita el deber Claro. de decir la verdad, eso sí, la verdad con todo el cariño. No voy a dejar de quererte porque no estés de No. acuerdo en todo, no voy a dejar de ayudarte porque Al no estés contrario. de acuerdo en todo. O ¿Tú te sea, acuerdas de las palabras de San Juan Pablo II en Madrid? Yo estaba presente y en el Paseo de la Castellana en aquel 2002, ¿fue? ¿O 2003? En que realizó la la canonización de sí, 5 nuevos sí, sí, santos sí. en Madrid y dijo esto, y ya con una voz, ¿sabes? Pues alterada por el Parkinson y todo esto, pero con una entereza interior. Y decía, la verdad no se impone, se propone. ¿Te acuerdas? Claro, es que es importantísimo Co- esto que al final obviamente habrá excepciones en que las cosas no se han hecho bien y es así porque los católicos son humanos y como humanos yerran y habrá personas como en todas partes que o en un momento dado que las cosas no se habrán hecho bien, pero yo creo Por que ejemplo, cuando enseño una cosa y doy testimonio de lo contrario, ¿no? por ejemplo, Digo que hay que compartir los por bienes ejemplo. y yo no los comparto, Exactamente. ¿no? Cosa que le pasa a muchísima gente. Entonces, claro, pues ahí está la razón, María José, por la cual el catecismo, entre otras cosas, trae cantidad, y esto es otra riqueza, de ejemplos de santos, que son las personas que precisamente lo han vivido y te demuestran que es posible vivir el Evangelio de Jesús. Totalmente. Y trae también muchas referencias a la Escritura Sí, para que veamos, ¿no?, que este catecismo no es algo que surja de la nada, sino que está justamente lo que recoge es los mandamientos, el Evangelio, la vivencia de Jesús y de toda la tradición. Y por eso, digamos que continuamente también está haciendo referencias a lo antiguo, porque no es ninguna novedad, no es que se juntaran para decir, bueno, No, vamos ahora a inventarnos... imagínate, eso lo eh, faltaba. inventarnos Esto lo hacen algunos. algunos, pero exactamente, pero no ellos, ¿no? No, sí, Y es justamente impresionante. el peso específico del catecismo de la Iglesia Católica es que, bueno, la palabra inventar, ¿sabes de dónde viene? ¿No? Significa encontrar. Por ejemplo, se dice la invención de la Santa Cruz. Hay un día al año que es la invención de la Santa Cruz y yo no entendía esa palabra. Se lee en el martirologio y dices, pero ¿cómo así? Y eso no quiere decir que alguien se inventó, sino que la encontró. Santa Elena fue a Tierra Santa y encontró, ¿no? O sea, el origen etimológico latino del verbo inventar significa encontrar algo que ya estaba ahí. Entonces, precisamente el catecismo nos está Pues en ese sentido, clarificando todo lo que ya estaba ahí, ya estaba en nuestra Santa Fe. es increíble. Mira, la frase esta a mí me llamó la atención, para decir real que tenemos que tener el catecismo siempre a mano, porque dijo Juan Pablo II en la presentación, dijo que es un don, este catecismo, que presenta la verdad revelada por Dios en Cristo y confiada a su Iglesia, y dijo que era uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente, la publicación de este catecismo, uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente de la Iglesia, pues constituye un don precioso al volver a proponer fielmente la doctrina cristiana de siempre. Dice que él habla, ¿no?, de todos los temas, cómo están tratados con esmero, con profundidad, y decía que también era una exigencia y una necesidad para la época moderna. Y yo creo, hermana, que ahora con algunos acontecimientos, ¿no?, que tristemente estamos viendo y estamos viviendo, yo por eso quería hablar del catecismo y espero que en un siguiente programa podamos hablar también, porque está el catecismo de la Iglesia Católica, pero luego, además del catecismo, se hizo el compendio del catecismo en forma de preguntas de pregunta y respuesta, que también fue a petición de algunos obispos que querían un catecismo más sencillo, pero al final se decidió no rebajar, digamos, la sencillez, sino hacerlo de otra forma, como un maestro y un alumno que están en
en diálogo y se van sucediendo las preguntas y, bueno, pues está como condensado, que decía Benedicto, bueno, que después fue Benedicto XVI, en ese momento era el cardenal Ratzinger, que la elaboración del compendio no fue tan difícil porque ahí sí que ya era simplemente hacer una síntesis Claro. del catecismo, pero que digamos que el trabajo importante, el trabajo fuerte ya se había hecho con la redacción del catecismo. Aún así creo que estuvieron 2 años para redactarlo y luego hubo un tercer paso ya con Benedicto XVI, que fue la redacción del Yucat, Sí. que es algo que realmente pues ha hecho mucho bien, un catecismo para jóvenes, también en forma de pregunta y respuestas, pero bueno, la misma presentación del libro Sí, con muchas con más fotografías y fotografías, es algo más moderno y Y pues, te remite a los números del catecismo. Yo, si alguien me preguntara, y eso que soy tan joven, pero si alguien me preguntara, yo iría a la fuente. O sea, Sí. ¿Cuál prefieres, no? Hombre, sí, las fotitos y tal son entretenidas, pero cuando puedes ir a la fuente de algo, yo no me lo pierdo. Es decir, y ya te digo, yo leer, esta es mi recomendación, agarrar el catecismo y leerlo, incluso en internet, por supuesto, en Eso, PDF, lo tienes en ebook o gratuitamente. no solamente en ebook, Y lo es puedes, muy y lo importante puedes saber subrayar. esto porque Cuéntalo. pues el que no tenga el catecismo, que sepa que lo puede siempre consultar en la página oficial del Vaticano. Exacto. Está enterito el Catecismo de la Iglesia Católica en, no sé, pues en 8 o 10 idiomas. Además puedes buscar, mira, en los que están viendo Genial. el programa también están viendo como la presentación, ahí están todos los temas con links. Y no solamente está el catecismo, y está también el compendio. Muy bien. Está entero también en la página oficial, porque claro, luego buscar en otros sitios pues es como... Sí, es más arriesgado. Es más arriesgado, en cambio aquí pues es directamente No, la te lo puedes página... descargar, subrayar, en fin. Claro, es puedes genial. aquí consultar todo pues sin tener tampoco que gastar dinero y yendo a los temas que te interesan, ¿no? Y creo que también pues por parte de la Iglesia es muy bonito que lo ponga a nuestro alcance en libro, pero también en Lo formato más posible. formato digital. Y nada, si quieres en otro programa hablamos más de este compendio y de este Yucat, que veo que a ti no te acaba de... Bueno, me tienes que convencer, yo me quedo aquí con esto porque Yo no creo quiero que- resúmenes, me encanta encontrarme esto de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, cuando te habla de que Dios es amor y de la confianza, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Compro tu idea, pero veo que también es necesaria, por ejemplo, ¿no? En nuestras ciudades una primera evangelización. Sí. Y entonces, pues a veces los saltos Demasiado altos, desaniman, sí. entonces, bueno, yo creo que cada persona también lo bueno, como siempre, es tener como alguien que nos ayude, un director espiritual, una persona de confianza que nos Y aconseje, se pone a tu ¿no? nivel, y te da la herramienta que en Exacto. ese momento, por tu Exacto. lenguaje, por tus costumbres, por el tiempo Exacto, que por el tienes. claro, y por el conocimiento previo. Claro que sí. Claro, ahora hay, gracias a Dios, gracias a Dios, pues muchas personas que están teniendo conversiones muy fuertes, pero que realmente parece mentira. Pero, por ejemplo, aquí estamos hablando desde España, Sí, en y que Barcelona. no tenían ni idea. Ni idea. O sea, personas de 20 años que de repente hacen un retiro, tienen un encuentro con Dios, pero no han ido a misa en su vida, no saben nada de la vida. O sea, parece broma porque hace 20 años era impensable, pero es que ahora es así. No saben el España Padre es Nuestro. país de misión. De misión. Entonces, quizá el salto lo veo un poco Claro. arriesgado, pero No, te para intentaré convencer. Cada Otro persona programa. encuentra, ya te digo, la herramienta pues que le va bien en ese momento. Bueno, ¿qué os parece, amigos? El Papa Juan Pablo II lo dejó todo muy claro en el catecismo y esto es lo que hemos querido transmitiros. Que Dios os bendiga.